Buenas noches, amados del Señor. Qué gusto estar aquí una vez más en una transmisión de Hombres de Poder. Qué bueno que usted nos acompañe en esta hermosa noche, sábado 24 de abril del año 2021, cuando regresamos otra vez a hacer transmisiones. Ya tuvimos reuniones presenciales hace 15 días, que fue una maravilla, una belleza lo que Dios hizo en esa reunión. Y ahora, bueno, seguimos con una reunión en transmisión virtual, y la idea es, mis amados hermanos, que podamos seguirlo haciendo de alternativo mientras se permita, mientras podamos reunirnos, hacer reuniones presenciales una vez al mes y reunión virtual una vez al mes. Pero es un gusto que usted esté con nosotros, y yo quiero saludar a los que veo conectados por acá. Vamos a ver aquí en mi monitor quiénes tenemos. Bueno, por supuesto a todo el equipo de Hombres de Poder. Ahí está Mauricio Sáenz con nosotros, está Estevitan Castillo, que también nos acompaña, por supuesto el pastor Francisco Valverde, que ya se conectó. Bueno, quiero darle saludos a Esteban Monje Mora, que nos cuenta que está a una semana de terminar su carrera, y bueno, ahí nos da un poquito el testimonio de él, algo maravilloso. Gracias, Estevitan, por estar con nosotros. Marquito Solís, mi amado hermano y amigo Marco Solís Mora, está también reunido con nosotros, y todos los que están ahí conectados, yo quiero pedirles que por favor vayan poniendo comentarios para que podamos también saludarles. Por supuesto, no puede faltar nuestro amado pastor Luis Paulino Valverde Jiménez, que ya está aquí también en la transmisión. Doña Ceci Corrales, si no me equivoco, es la mamá de Estevita. Dice: buenas noches, muchachos, que Dios los siga bendiciendo. Muchas gracias, doña Ceci. Y bueno, como les decía, estamos acá en una transmisión más de Hombres de Poder. Hoy tenemos un tema precioso que Dios ha puesto en mi corazón, del cual quiero hablarles, pero les vuelvo a recordar, hay una transmisión virtual, una vez al mes vamos a seguirla teniendo. Entonces, dentro de 15 días, si es permitido aún, y el gobierno no quiere otras pautas, vamos a reunirnos de manera presencial. Una reunión, eso sí, solo para hombres únicamente, que puedan asistir al auditorio de la Fraternidad Cristiana Santa Fe y que puedan acompañarnos en ese día, en eso que vamos a estar haciendo por ahí. Y la otra es también, entonces, una vez al mes, o sea, dentro de 15 días, la reunión presencial, y luego 15 días después, otra reunión que sería virtual. Y esa es la idea, que sigamos reuniéndonos de esa forma. El pastor Francisco nos dice que estamos en simultáneo a través de la página de la Fraternidad Cristiana Santa Fe. Gracias, pastor, por eso. Y bueno, la idea es que sigamos creciendo, que sigamos llenándonos de Dios, que sigamos definitivamente teniendo las herramientas espirituales necesarias para poder seguir creciendo espiritualmente, para seguirnos llenando, para seguir siendo transformados a la luz del Evangelio y a través de la obra del Espíritu Santo en personas que realmente podamos reflejar a Cristo, dar frutos como los que tuvo el Señor Jesucristo, que son los frutos del Espíritu. Y bueno, yo creo que vamos a entrar en materia en esta noche. Nos resta un tiempo, considero, bastante agradable. Yo aquí en mi casa, no sé usted dónde se encuentra, probablemente la mayoría ya está en sus casas de habitación, tal vez alguno venga por ahí viéndonos en el bus, en el carro, no lo sé, pero donde quiera que esté, le bendecimos. Queremos que tenga una noche maravillosa. Ustedes ya conocen la dinámica de Hombres de Poder, pero hoy queremos recordarlo también. La idea es que usted pueda interactuar ahí a través de la caja de comentarios del Facebook en vivo de Hombres de Poder o de la Frater. Usted pueda comentar. Yo voy a estar aquí pendiente de los comentarios que entran a la página de Hombres de Poder, y que podamos hacer una noche bonita. Entonces, hoy tenemos un tema, como les decía, precioso. No sin antes, los que me conocen, un poquito de gasolina, un poquito de cafecito, ¿verdad? Que me hace siempre falta, sobre todo cuando estoy en las transmisiones, y más hoy que hay una noche preciosa. Hay un tema hermoso que Dios ha puesto en mi corazón, del cual quiero hablarles, y trata de, si usted lo pudo ver ahí, cuando accesó al video, hay un titulito ahí que dice Esclavos de Cristo. Hoy vamos a hablar de eso, cómo llegar a ser, o por qué somos esclavos de Cristo, cuáles son las condiciones, qué es lo que Dios espera de nosotros como hombres, como mujeres, qué
que Dios ha redimido, y precisamente porque estamos envueltos en una serie de doctrinas, de enseñanzas hoy en día a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través del YouTube, a través incluso de WhatsApp y de otros medios también, que algunos se las ingenian para hacer llegar una serie de doctrinas y enseñanzas que a veces quizá no están tan apegadas a la palabra de Dios y que podrían hacernos desviar un poquito en ese camino que es el cristianismo y alejarnos realmente de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces de eso vamos a hablar un poquito en esta noche. Como le digo, yo quiero pedirle que usted ponga por ahí un comentario para saber que usted nos acompaña y también poderle saludar. Pero entonces vamos a entrar en materia y yo le voy a pedir que usted por favor busque en su Biblia el libro de Romanos en el capítulo 1. Libro de Romanos en el capítulo 1, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 en adelante, porque ahí tenemos un mensaje precioso de la palabra de Dios, el Espíritu Santo hablándonos a través de una de las hermosas cartas de Pablo acerca de lo que Dios quiere que hablemos en esta noche. Entonces, por favor, busque ahí en su Biblia y vamos a darle lectura a ese pasaje. Dice Romanos 1, en el capítulo 1, usted puede notar que al principio, antes del versículo 1 hay un título. Yo voy a leerlo en mi Reina Valera 1960 porque es lo habitual o la Biblia habitual que casi que usamos la mayoría de personas de habla hispana. Y si usted tiene otra Biblia, no se preocupe, quizá la lectura suene diferente, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Entonces Romanos capítulo 1 versículo 1 dice salutación. Eso es lo primero que dice. Hay algo importante de esto. Estamos tomando una de las cartas de Pablo con un saludo, y en ese saludo vamos a encontrar una cosa riquísima que ya la vamos a leer. El versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Cada uno de nosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, que es a quien Pablo dirigió esa carta, amados de Dios, llamados a ser, como dice ahí, santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por una noche más de hombres de poder, por una noche más, Señor, que tú nos permites a través, Señor, del internet poder conectarnos en distintos lugares y tener esta preciosa reunión, Señor, para ser edificados. Y te pedimos que tú tomes el control de todo lo que vamos a hacer en esta noche, Padre, del mensaje que tú quieres dar a través de mi persona. Tú tomes el control de mi mente, de mi lengua, Señor, de mi corazón, para que todo lo que se hable en esta transmisión, Señor, venga de tu Espíritu Santo y podamos ser edificados, Señor, podamos ser transformados, que podamos ser confrontados, Señor, a tu palabra, para que nosotros podamos seguir llevando mucho fruto en el Espíritu Santo y ser transformados a la imagen de Cristo, Señor, que es al final lo que cada uno de nosotros desea alcanzar. Gracias por la obra, Señor, que has hecho en nosotros a través del Espíritu Santo y de la justificación por la sangre de Cristo, Señor, que nos hizo tus hijos amados. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Vamos a ver, hay algo bonito que yo quiero sacar de este pasaje que acabamos de leer, que como lo decía es o pareciera simplemente un saludo, pero que va más allá de ser únicamente eso, una salutación, porque encontramos cosas preciosas de las cuales vamos a desgranar en esta noche para que tengamos un mejor entendimiento de lo que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, en el versículo 1, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios.
Y aquí hay cosas importantes que nosotros tenemos que rescatar. Cuando leemos un versículo como este, generalmente nos damos a la tarea de seguir leyendo sin prestar importancia a ciertos detalles que tal vez no son relevantes en el momento, pero que hoy sí vamos a ponerlos sobre la mesa para poder entender un poco mejor lo que Pablo está diciendo y lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos a nosotros a través de este mensaje del versículo inicial. Lo primero es que Pablo se declara un siervo de Jesucristo, y eso es lo que nos dice en el original griego, la palabra que Pablo utiliza es la palabra doulos o dulos, como cualquier persona puede interpretarlo a su gusto, doulos o dulos, como usted quiera, está bien dicho. Y Pablo utiliza esa palabra, siervos, o también significa servidumbre, y también significa, que es el significado más fuerte y quizá el que más era conocido por las personas a las que era dirigida esta carta, un esclavo. Entonces Pablo está diciendo que él es un esclavo de Jesucristo, es una persona que está al servicio de Cristo, que está al servicio de Dios, pero dice otra cosa importante también seguido de eso, que tiene un llamado. El llamado de Pablo es a ser un enviado, a ser un apóstol. En otras ocasiones lo hemos hablado, hoy lo voy a volver a mencionar. El ministerio apostólico ha sido muy atacado en los últimos años, sobre todo por doctrinas que se han mezclado en la iglesia, donde algunos toman el llamado apostólico como un llamado de eminencia y quieren creerse personas que están por encima de otros en tema ministerial. Pero el llamado apostólico, aunque algunos hoy aseguran que no existen apóstoles, la realidad bíblica es que sí existen apóstoles. Cuando nosotros nos vamos a la etimología de la palabra apóstol o apóstolos, podemos tomar en consideración primero que esta palabra no nace en la boca del Señor Jesús, no es una palabra meramente bíblica, sino que es una palabra que se utilizaba ya en el Imperio Romano, y esto lo que hacía era que el emperador o alguna persona de eminencia mandaba a alguien, era un enviado a una zona, a una región donde no se había todavía conquistado, donde el imperio no tenía todavía presencia, lo mandaba a conocer su cultura, a conocer a las personas, a conocer el entorno, y luego a elaborar estrategias para poder implantar el imperio romano en ese lugar y entonces hacerlo parte de ese imperio, y sin la necesidad quizá de que hubiese mucha oposición, sino que hubiese un sincretismo. Es decir, se tomaban las costumbres y doctrinas de ese lugar y se trataban de asociar a lo que Roma traía para que la gente se convirtiera de alguna forma, decirlo así, a el imperio romano. Pero el Señor Jesús utiliza esa palabra, permítanme. El Señor Jesús utiliza esa palabra para decirles a esos 12 discípulos escogidos: ustedes van a ser apóstoles, ustedes van a ser enviados, es decir, ustedes tienen que ir a regiones donde nunca antes se ha hablado el Evangelio, donde nunca antes quizás se ha mencionado siquiera las Sagradas Escrituras y el mensaje que había contenido allí. Y yo los voy a enviar a ustedes para que ustedes, a través del poder del Espíritu Santo, con demostración de señales y poder de la palabra, ustedes puedan conocer el lugar y puedan implantar el reino de Dios en ese lugar. Era una labor parecida a lo que hacían los emisarios romanos, y de ahí sale la palabra apóstol, que hoy en día, si lo vemos a nivel ministerial actual, equivale a las personas que son enviadas a las misiones, la obra misionera. Entonces dice Pablo que fue llamado a ser apóstol, y aquí entonces nosotros podemos preguntarnos: ¿a qué hemos sido llamados cada uno de nosotros? ¿Cuál es la razón por la que Cristo nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo? Nos ha apartado, porque eso lo sigue diciendo Pablo en ese versículo 1. Fue apartado para el Evangelio de Dios. Y es una labor a la cual cada uno de nosotros ha sido llamado, a ser apartados para Cristo, a ser apartados para la obra evangelizadora,
para llevar las buenas noticias del Evangelio de Jesucristo y que las demás personas puedan conocer de Dios, pero cada uno también ha recibido dones, ha recibido una preparación de parte de Dios desde el momento de su nacimiento hasta el momento en que fue llamado a un ministerio. ¿Qué quiero decir con esto? Cada uno de nosotros tenemos un ministerio en Dios. Cada uno de nosotros ha sido llamado para alguna labor específica dentro de la iglesia, para servir a la iglesia, para servir a los elegidos de Cristo, es decir, a su pueblo, a sus hijos, y también para hacer luz en medio del mundo, un mundo que cada vez está más caído, un mundo que cada vez está definitivamente más apartado de Dios. Hemos sido llamados cada uno de nosotros. Algunos fueron llamados para ser pastores, otros para ser misioneros, otros tienen un llamado para ser profetas, otros tienen un llamado para ser evangelistas, otros tienen un llamado para ser maestros, otros tienen llamados combinados, si se puede decir de alguna manera, y fungen varias funciones dentro de la iglesia, pero todos tenemos un llamado de parte de Dios. Pero el asunto es que nosotros, cuando somos llamados de parte de Dios, tenemos que comenzar por entender qué es lo que significa ser un llamado de parte de Dios y lo que Dios hizo en nosotros a través de la obra de Cristo. Y eso está contenido en esa pequeña palabra de 6 sílabas que está en su Biblia, que dice siervo. La palabra siervo, que si la transformamos realmente a lo que Pablo quería decir, realmente era esclavo. Cada uno de nosotros, mi amado hermano, mi amada hermana que esta noche está conectada viendo esta transmisión o que la va a ver posteriormente, hemos sido llamados a ser esclavos de Cristo. Pero hay una diferencia entre la esclavitud que viene de parte de Dios a través de Cristo a la esclavitud que el mundo pregona. Entonces, por eso a veces no se predica mucho el tema de que nosotros tenemos que ser esclavos del Señor Jesucristo, sino que se ha metido en la iglesia, hablando generalmente en muchas denominaciones, en muchos auditorios, se ha mezclado personas que se paran en un púlpito a hablar cosas que en realidad no están tan apegadas a la Escritura. Cuando nosotros hablamos de que somos esclavos de Cristo, lo que queremos decir, o lo que Pablo quiere decir, y las Escrituras nos enseñan, es que nosotros le pertenecemos al Señor Jesús. Que nosotros en realidad ya no vivimos para nosotros mismos, sino que hay una persona que pagó por nuestra redención. ¿Sabe qué quiere decir eso? Es alguien en el Antiguo Testamento, quizá eso se puede ver mejor, pero lo vamos a explicar un poquito. Había personas que tenían tal vez una deuda y esa persona no tenía con qué pagar y podían hacer uso, si se puede decir así, de alguien que pagaba por esa deuda, que redimía esa deuda. Pero resulta que cuando una persona pagaba la deuda y había una redención de esa deuda, el que tenía la deuda con aquel pasaba a ser pertenencia de ese otro que había pagado la deuda. ¿Vamos entendidos hasta ahí? ¿Sí? Si tiene algún comentario, por favor, usted lo puede hacer ahí en la casilla de Facebook. Entonces, dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y ahí claramente en esa carta a los Corintios Pablo nos está diciendo, ustedes, amados hermanos, es decir, usted y yo, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya no podemos hacer lo que nos da la gana. Por decirlo de alguna manera, cuando estábamos en el mundo, antes de que viniéramos al conocimiento de la verdad de Dios, antes de que reconociéramos que Jesucristo es el Señor de nuestra vida, nosotros hacíamos lo que queríamos. Si se puede decir de alguna manera, porque la palabra de Dios enseña que éramos esclavos del pecado, por lo tanto también se puede decir que le pertenecíamos al pecado. Pero luego vino Cristo, tuvimos un encuentro personal con Él, los que lo hayamos tenido, y si usted no lo ha tenido, hoy le vamos a invitar para que lo tenga también.
Pero cuando Cristo se presenta en nuestra vida y tenemos un encuentro personal con Él y reconocemos que Él ya pagó el precio por nuestro pecado en la cruz del Calvario, somos redimidos y nos convertimos en hijos de Dios. Pero como hijos de Dios también somos esclavos de Cristo, somos sus siervos, le pertenecemos a Él, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y ahí empieza esa disyuntiva de cosas que se predican hoy en día que son muy motivantes, pero que no tienen que ver con la verdad del Evangelio. Cosas como que nosotros tenemos la libertad de hacer lo que queramos, cosas como decir que Dios nos ama tal cual somos, que no deja de ser verdad. Sin embargo, Dios nos ama, o más bien nos recibe tal cual somos, pero a través del Espíritu Santo Él empieza una obra transformadora que nos va a empezar a regenerar. ¿Para qué? Para que todas aquellas imperfecciones, todo aquel pecado, todas aquellas cosas que no vienen de parte de Dios sean quitadas de nosotros, nosotros podamos ser limpiados y santificados para estar delante de la presencia del Señor y cumplir cabalmente con esa misión a la cual hemos sido llamados, de predicar el Evangelio a otras personas, pero también de mostrar a Cristo en nuestra vida, de mostrar el amor de Dios, y entonces los frutos del Espíritu Santo van a empezar a aparecer. Pero realmente hay una contradicción en muchas predicaciones, o algunos que se dicen, disculpe que lo diga de esa manera, algunos que se dicen predicadores, pero no dejan de ser más que motivadores, que tratan de hacerle a la gente sentir bien, que tratan de mezclar lo que el mundo está enseñando con lo que la palabra de Dios enseña, y entonces de pronto nos encontramos con una mezcolanza, como decirlo, vamos a ver, como una melcocha con maní, donde se mezcla algunas doctrinas y filosofías del mundo con la filosofía o las doctrinas bíblicas, y aquello a veces sabe un poco extraño, aquello a veces definitivamente no nos lleva a lo que Dios quería, por una razón muy sencilla, que lo estaba diciendo y lo vemos en el versículo 1 de Romanos. Nosotros somos esclavos de Cristo, no nos pertenecemos a nosotros mismos, como acabamos de leerlo en 1 Corintios 6:20, sino que le pertenecemos al Señor Jesucristo, y como tal definitivamente nosotros debemos estar en obediencia a Él, estar en obediencia a su palabra, lo cual no es poca cosa, porque estamos hablando, mi amado hermano, que usted y yo, como hijos de Dios y como siervos de Cristo, como esclavos que hemos sido comprados, vuelvo a decirlo, a precio de sangre, y le pertenecemos a Él, tenemos la obligación de tener una comunión constante con nuestro Señor, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través incluso del congregarnos, la comunión los unos con los otros, como lo manda la palabra de Dios, y dice: no dejéis de congregaros, como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Entiendo perfectamente que en este tiempo en el que estamos en pandemia, muchos quizá en el temor no se congregan, pero definitivamente, mi amado hermano, si usted no se congrega porque no quiere, usted está desobedeciendo lo que la palabra de Dios dice. Y definitivamente también esos tiempos necesarios de oración, esos tiempos de estudio de la palabra, más aún en estos momentos en los que estamos llenos de un montón de cosas, estamos llenos de un montón de distracciones, y entonces resulta que en vez de preguntarle a Dios lo que Dios quiere que hagamos, en vez de entrar en tiempos en tiempos de oración, en vez de entrar en tiempos de estudio bíblico, decidimos dedicarle tiempo a un montón de cosas excepto a Dios. Y el problema de todo esto es que cuando nosotros estemos delante del tribunal de Cristo, no va a haber una justificación por la cual le digamos: Señor, yo no pude hacerlo porque no tuve tiempo. A veces tenemos tiempo para estar viendo series en Netflix, para estar viendo videos en YouTube, para estar metidos en el Facebook durante mucho tiempo, para estar contestando mensajes de WhatsApp, para dormir un ratito más. En fin, tenemos una serie de excusas ya planeadas, ya casi las manejamos al dedillo como profesionales. ¿Cuál excusa voy a poner para cada cosa? Pero si realmente nos sentamos a meditar nuestra realidad delante de Dios, no hay ninguna excusa para que no saquemos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos al día, o hasta más tiempo si se puede,
para entrar en oración delante del Señor, para tener una comunión con Él, para que nuestro día primero esté regido por lo que Dios quiere. Y es que eso es parte de lo trascendental que hace el ser esclavo de Cristo. Es decir, la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, usted lo sabe, lo puede decir conmigo, nueva criatura es, perfecto, y muchas veces lo dejamos ahí. Las cosas viejas pasaron, qué bueno, excelente, las cosas viejas ya pasaron. He aquí todas son hechas nuevas, excelente, y a veces lo recitamos montones y parecemos loritos diciéndolo, tratando de creernos eso, pero el hecho de que si alguno está en Cristo, tiene una implicación, y esa implicación es que el estar en Cristo significa no que yo lo confiese o yo lo crea, significa que yo tengo que cometer o hacer una acción, y esa acción es estar en comunión constante con Dios. Y nosotros, sobre todo los que somos hombres, que somos cabeza de hogar, definitivamente tenemos una necesidad trascendental de entrar día a día dentro de la presencia de Dios para preguntarle a Dios qué es lo que Dios quiere que haga, porque ya nosotros no vivimos para nosotros como lo veíamos ahora, sino que vivimos para Dios. Y Dios va a regir también nuestra vida. Eso quiere decir, mi amado hermano, que ya nosotros no podemos estar pensando en nuestros proyectos personales, porque ya no existen proyectos personales. Existen los proyectos que Dios ha puesto delante de nosotros para que nosotros podamos ejecutarlos. Y esos proyectos varían en muchas ocasiones de lo que uno tenía pensado o deseado, aunque en muchos casos también, como dice el Salmo 37, verso 4 y 5, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Muchas veces Dios siembra esos sueños, esos anhelos en nuestro corazón para que luego puedan converger tanto el llamado de Dios y los sueños de Dios con los planes que Él sembró en nosotros y podamos hacer su voluntad. Pero debemos reconocer que hay ocasiones definitivamente donde nos cuesta mucho hacer la voluntad de Dios. Hay ocasiones donde quizá nosotros deberíamos estar orando, deberíamos estar leyendo la palabra y tal vez decimos, no, hoy vengo muy cansado, ponemos una película y el cansancio se nos fue en 2 horas, 3 horas, 4 horas de película, de series, que no estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que sea pecado, pero ahí es donde digo que a veces tenemos muchas excusas para poder tener una relación genuina con Dios, el poder vivir una vida en Cristo. Tenemos muchísimas excusas que nos apartan de lo que Dios quiere para nosotros. Y es que ese es el punto, vuelvo a lo mismo. Nosotros como esclavos de Jesucristo no podemos seguir haciendo lo que queremos. Y esto es así de sencillo si queremos hacer una comparación con lo que pasa hoy en día. En cada uno de nosotros, los que tenemos un empleo o los que han tenido un empleo, saben perfectamente, a mí me contratan en un lugar y en ese lugar yo tengo obligaciones. Mi jefe me dice, a partir de hoy usted se va a encargar de esto, de esto, de esto y de esto, y yo no puedo salirme de ese rol. Y si lo hacemos, sabemos muy bien que tiene consecuencias. Hay un horario que cumplir, hay funciones que debemos desarrollar, tenemos metas, si se puede decir, productivas a las cuales tenemos que hacerle frente para que al final de mes haya una paga por el trabajo que realizamos. Y la vida cristiana no deja de ser algo similar. Nosotros tenemos un llamado de parte de Dios, hemos sido contratados, si se puede decir así, aunque en realidad hemos sido comprados a precio de sangre por Él, para que hagamos lo que Dios quiere y ha destinado para nuestra vida, para su propósito, ojo esto, y para la gloria única de Cristo. Nada más, somos simplemente miembros más de un cuerpo que es toda la iglesia del Señor, que tenemos una función. Y esa función debemos cumplirlo para que al final del día, es decir, cuando ese propósito termine y nos encontremos cara a cara con el Señor Jesucristo, tendremos una paga, un galardón de parte de Dios. Y ese galardón primario y principal va a ser la vida eterna delante del Señor Jesucristo junto con toda su iglesia. Pero también dice la palabra que van a haber galardones para aquellos que hicieron bien la obra,
bien siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, recuerda, sobre mucho yo te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y no podemos, cuando venimos a Cristo, nosotros no podemos definitivamente, mi amado hermano, dejar de lado la obligación de lo que Dios nos está llamando a hacer. Cuando Dios nos saca del mundo o nos llama, nos pone la mano en el hombro y nos dice, sígueme, nos está diciendo, sal del mundo, has sido llamado, has sido escogido, ya no vas a vivir para ti, ya no te vas a preocupar por tus cosas, te vas a preocupar por mis cosas y yo me voy a encargar de lo tuyo. ¿Se acuerda usted eso? Mateo 6:33, buscamos nosotros el reino de Dios, su justicia, hacemos lo que Dios quiere y Dios se encarga de nuestras cosas. Y entonces la vida empieza a tener sentido, mi amado, porque cuando usted y yo tratamos de luchar entre lo que anhela mi corazón, entre los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que es lo que nos ofrece el mundo, es lo que Satanás le ofreció a Cristo cuando fue tentado en el desierto. Cuando nosotros empezamos a luchar con eso y tenemos una lucha por otro lado en lo que queremos hacer para Dios, que queremos vivir para Cristo, que queremos ser transformados, que queremos hacer la obra, que queremos realmente agradarle a Él, empieza aquella lucha y entonces por ahí dicen, ni le sirven a Dios en paz, ni peca la persona en paz. Suena rudo, ¿verdad? Pero es un hecho, ya comprobado, y yo se lo puedo decir que yo lo he comprobado también en carne propia. Entonces, tenemos esa lucha de poderes, por decirlo de alguna manera, y Pablo lo habla precioso, el Espíritu Santo, mejor dicho, lo habla precioso a través de Pablo en el capítulo 7 de la carta a los Romanos, cuando empieza a decirnos, bueno, yo tengo una pelea interna, tengo una pelea entre mi espíritu y mi carne, y resulta que yo quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo que no quería, y me doy cuenta, dice Pablo, que hay una ley en mi carne que obedece al pecado, y hay un espíritu que obedece a Dios. Y luego que termina toda esa disertación preciosa del capítulo 7, que usted puede leerla después, empieza el capítulo 8 con el verso 1 precioso que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ahí sí, mi amado hermano, vuelvo a aclarar lo mismo. Estar en Cristo Jesús significa no que yo diga que soy cristiano, no que yo asista regularmente a la iglesia, no que yo me conecte a todas las transmisiones, no que yo me meta a diario a momentos de oración con la frater, que si no lo ha hecho lo invito a que lo haga. Todo eso es importante, pero el estar en Cristo significa que yo vivo una vida de comunión con el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo y que estoy claro de que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Eso es algo sumamente relevante, porque dice también el Espíritu Santo a través de Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y yo le voy a decir una cosa, mi amado hermano, el morir que Pablo habla no solamente se refiere a una muerte física, se refiere también a una muerte al mundo. Y morir al mundo no es sencillo. Morir al mundo implica muchas cosas que a veces nos van a costar. Implica el dejar ciertos deseos, implica, mi amado hermano, el que, aunque usted quizá después de esta transmisión, usted diga, voy a meterme un ratito a ver esa serie lindísima, carguísima que estoy viendo en Netflix, resulta que esa serie está cargada de violencia, esa serie está cargada de escenas de sexo, esa serie está cargada de cosas que parecen a la luz del mundo hoy en día entretenimiento sano y correcto, pero que a la luz de las Sagradas Escrituras fue aquello por lo que Cristo fue a morir a la cruz. Y eso no es poca cosa. El morir al mundo significa que había cosas que antes hacía que hoy, aunque me muera de ganas de hacer, ya no las voy a hacer por amor a aquel que dio su vida por mí, por amor a aquel que me salvó, entendiendo que yo le pertenezco, entendiendo que ya yo no puedo andar haciendo las cosas como yo antes quería, necesito
preguntarle primero a mi Señor, a mi amo. Si usted y yo decimos constantemente Jesucristo es el Señor, no es solamente es un dicho de decir, no es un título nobiliario, Él es el Señor, no, es un título de pertenencia, donde yo digo Jesucristo es mi Señor, por lo tanto yo tengo que vivir constantemente metido en su presencia, a la luz de su palabra, y no estoy diciendo yo que sea fácil, no estoy diciendo yo que lo haya logrado, y en todo caso nadie lo ha logrado, solamente Cristo. Si alguien lo hubiese logrado antes de la venida de Cristo, no hubiese sido necesario el sacrificio. Pero la palabra nos enseña que la ley definitivamente no fue suficiente. No había una sola persona, no la hubo en la tierra que pudiera cumplir la ley a cabalidad. Y por eso Dios mismo se encarnó en una mujer que era virgen, nació como un hombre, vivió como un hombre, pero también seguía siendo Dios. Vivió una vida perfecta, cumplió la ley y el sacrificio fue hecho por usted y por mí. Usted sabe lo que significa eso, usted entiende, mi amado hermano, lo que yo quiero decirle. No es poca cosa lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. No es poca cosa. El hecho de que Él haya mandado a su Hijo, haya padecido todo lo que padeció. Si usted ha visto la película La Pasión de Cristo, eso es lo más cercano que usted puede encontrarse hoy en día a lo que realmente Cristo vivió en la cruz. Y no es poca cosa. Yo creo que usted, al igual que yo, tal vez le falta un poquito de estómago para ver esa película sin sentir nada de por medio. Y es que el sacrificio de Cristo fue algo brutal, fue algo salvaje, que Él hizo por usted y por mí para que nosotros hoy podamos tener una vida preciosa, una vida íntegra, una vida de libertad del pecado, pero una vida que está sometida a Él. De nada sirve que nosotros nos llenemos la boca diciendo yo soy cristiano cuando en mi diario vivir yo demuestro otra cosa. Yo tengo que demostrar con mis acciones lo que yo predico con mi boca. Y no le estoy hablando en este sentido como un pastor, le estoy hablando como un cristiano. Si yo me lleno la boca de orgullo ante el mundo diciendo yo soy cristiano, yo tengo que demostrarlo. No significa que no me voy a equivocar, porque por supuesto que todos los días cometemos una serie de equivocaciones, pero sí implica de que aunque yo me equivoque, yo voy a tratar de enmendar mis equivocaciones, y definitivamente que tengo por la misericordia de Dios una oportunidad nueva cada mañana. Aquí Marquito Solís dice algo sumamente relevante: debemos alejarnos de las tentaciones, mi amado hermano. Y aquí voy a hacer un comentario de algo que a mí, la primera vez que lo escuché, me pareció sumamente radical, pero es muy interesante el pensamiento. Hay un pastor bautista español muy conocido por algunos, se llama Juan Manuel Vaz. Es muy conocido hoy en día en redes sociales, y él comentaba que hay unas playas en España donde las mujeres acostumbran a bañarse en lo que dicen topless, ¿verdad? Es decir, sin el brasier. Entonces se bañan con el pecho desnudo, y algunas de ellas también se bañan totalmente desnudas. Eso es normal en esas zonas. Nadie quizá lo ve con mayor malicia, o habrá algunos que lo vean con malicia, pero entre ellos es normal. Pero él contaba una vez en un testimonio que le escuché, decía que él tomó la decisión junto con su esposa de no volver a visitar nunca en su vida alguna de esas playas, porque él reconocía que tenía una debilidad con las mujeres y no quería fallarle a Dios ni fallarle a su esposa, ni siquiera con el pensamiento. Y uno puede decir, bueno, ¿qué decisión más radical? Probablemente, pero de eso se trata, es lo que dice Marcos por acá. Debemos de alejarnos de la tentación, y el Señor Jesucristo lo explica de una mejor manera. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo y échalo fuera. Y eso no implica, es una alegoría, una metáfora que el Señor Jesús usa, porque mi amado hermano, si usted y yo tomáramos eso literal, en las iglesias estaríamos llenos de personas sin ojos, de personas mancas, de personas cojas, y bueno, de ahí para arriba un montón de cosas. Significa de que si hay algo en nuestra vida que es una tentación, que nosotros debemos ser definitivamente
honestos con nosotros mismos delante de Dios, porque usted y yo podemos mentirle a la gente. Usted y yo podemos decir delante de las personas, no, yo no tengo ese problema, pero delante de Dios no podemos esconder nada. Y definitivamente debemos reconocer delante de Dios cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras situaciones que nos traen tentación o que nos pueden hacer caer, y no jugar de importantes, no jugar de superhéroes. Y como dice el Espíritu Santo a través de Pablo, si alguno se cree firme, mire que no caiga. Si alguno de nosotros cree que ahora sí es doña toda y ya a través de la palabra me tomé como Popeye la espinaca espiritual y ahora estoy fuerte, cuidadito, cuidadito, porque por ahí podemos resbalarnos en algún momento. Y eso nos lleva, cuando nosotros podemos tomar las decisiones siendo siervos, esclavos de Cristo, de alejarnos de las tentaciones, nos lleva a algo que Mauricio acaba de comentar ahí en redes sociales, nos lleva a ser íntegros de parte de Dios. Escuché una vez a mi amado pastor Carlos Pérez decir algo que me llegó muy profundo, y él me decía: tú no eres lo que eres delante de la gente, tú eres lo que eres cuando estás a solas en una habitación o en tu casa. Es decir, nosotros delante de las personas, yo estoy aquí sentado en mi casa a través de una cámara, en una transmisión, le estoy a usted dando palabra que Dios ha puesto en mi corazón, pero yo puedo estar fingiendo un montón de cosas. Yo puedo ir a la iglesia mañana, al culto precioso que vamos a tener, para el cual le invito que usted pueda ir, porque el pastor Francisco lleva mañana una palabra preciosa, y yo puedo ir y estar ahí, puedo pararme en ese púlpito a cantar, puedo pararme a dar palabra, puedo pararme a orar, puedo estar entre la gente orando por otros, o que usted me vea totalmente perdido en la presencia de Dios y estar fingiendo que soy espiritual, para que los demás vean algo que no soy. Pero cuando yo estoy solo, únicamente conmigo mismo, yo demuestro ser lo que realmente soy. En las cosas que yo veo, en las cosas que yo digo, en las cosas quizá que yo pienso, que yo hago, yo estoy demostrando delante de Dios quién soy verdaderamente. Y uno tiene que llegar a tener ese nivel de integridad, que no es sencillo. El saber que aunque yo esté solo, aunque nadie me esté viendo, entendiendo que Dios lo ve todo, pero ningún otro ser humano está viendo lo que estoy haciendo, yo puedo tener una integridad delante de Dios. Yo puedo realmente apartarme de aquello que me aparta de Él. Y a veces hay que tomar decisiones drásticas, como eso que les comentaba el pastor Juan Manuel Vaz. Y decisiones drásticas puede significar que si hay una serie en televisión o una película que yo sé que tiene escenas que me hacen sentir tentado sobre algo, yo mejor no la vuelvo a ver. De que usted, mi amado hermano, si no lo ha hecho hasta hoy y usted sigue oyendo solamente música secular, usted entonces pueda ponerse la meta: no, a partir de hoy voy a escuchar música cristiana. Había una persona que me decía un día: pastor, es que yo no pongo música cristiana porque me aburre. Y yo le decía: es que el tema no es que te aburra, el tema es la falta de costumbre, que estás muy habituado a la música secular. Pero conforme usted va poniendo música cristiana y usted va escuchando la música cristiana, el Espíritu Santo va a ir transformando. ¿Por qué razón, mi amado hermano? Porque el mensaje que tiene la música secular no se va a comparar jamás al mensaje que tiene una música que es dedicada a Cristo y que definitivamente va a transformar nuestro ser. Entonces tenemos que tener decisiones, tomar decisiones, que si yo estoy acostumbrado a levantarme, qué sé yo, a las 5 de la mañana, a partir de hoy voy a tomar la decisión de levantarme 15 minutos antes para entrar en oración. Y definitivamente es, como dice Marco acá, es un reto diario, es competir contra uno mismo, competir contra la carne, competir contra aquellas costumbres que ya tenemos. No podemos hacer un nuevo hábito si no lo practicamos a diario, y es necesario. Dice por acá, vamos a ver, dice: uy, pastor, ¿quién manda esto? Vamos a ver. Mauricio. Mau dice: uy, pastor, ¿y qué sucede cuando no escuchamos el llamado o cuando no queremos escuchar el llamado? Bueno, aquí hay dos cosas relevantes que Mauricio plantea. Cuando no escuchamos el llamado, primero tenemos que ser claros qué es nuestro llamado.
¿Cuál es nuestro llamado? Y lo leímos ahora en el versículo 1 de Romanos 1. Hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Eso es lo primero que nosotros hemos sido llamados, a ser testigos de Cristo. Aquí hay un grave problema y no quiero entrar ahí en el tema a profundidad porque sé que la cancha se va a embarrialar y eso da para otra predicación, para otra discusión en el buen sentido, ¿verdad? Para otro tema que tal vez como hombres de poder los cuatro podemos en algún momento tratar. Hay una gran diferencia entre cuál es nuestro llamado y no escuchar el llamado y cuál es el llamado que yo quisiera tener. Porque mi amado hermano, lamentablemente hay muchas personas hoy en día que, y voy a decirlo fuerte, hay muchas personas hoy en día que lo que quieren son las luces y el escenario. Hay gente que lo que quiere es estar parada en un púlpito para ser vista, para ser aplaudida, para ser reconocida. Y no estoy hablando de gente común y corriente como usted y yo, estoy hablando también de algunos que ya están ahí. De algunos que salen en redes sociales hablando de Cristo, pero que cuando profundizamos en lo que dicen, no pareciera que sean verdaderamente de Cristo. Porque lo que quieren es ser reconocidos. Si usted los ve luego entonces con los grandes carteles y póster anunciándose, viene fulano, viene mengano y el costo de la entrada es tal. Y si usted quiere estar en la zona VIP para estar más ungido como ellos, usted tiene que pagar más dinero. Y eso contradice lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero el llamado primordial de cada uno de nosotros es ser testigo de Cristo. Cuando Cristo venía y tomaba a alguna persona y lo perdonaba sus pecados y lo sanaba de algo que decía, vaya, cuéntele a otros cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y de eso se trata, mi amado hermano. Y la otra cuestión que plantea Mau es que definitivamente vemos cuando no queremos escuchar el llamado de Dios. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, muy sencillo. Entendemos bien cuál es el llamado, entendemos qué es lo que Dios nos ha mandado a hacer, pero no queremos obedecer. Y de eso es lo que estamos hablando en cierta manera en esta noche de hombres de poder. Cuando nosotros no queremos ser esclavos de Cristo, cuando nosotros no queremos hacer el llamado, cuando nosotros, por ahí se usaba un término, Mauricio lo va a entender y el pastor Francisco también lo va a entender. Algunos de ustedes son mucho más jóvenes y tal vez no lo entiendan a la perfección porque ya casi no se usa, pero aquellos que quieren seguir siendo cristianos de la secreta, ¿se acuerdan de ese dicho? Es decir, yo soy cristiano, pero no quiero que nadie se dé cuenta, no quiero que nadie me vea, no quiero que nadie me juzgue, que nadie me cuestione. Algo así como cuando vino, no sé si la comparación esté bien, porque si entro a desgranarlo bíblicamente quizá no esté bien, no quiero que me vayan a apedrear en redes por eso, pero es como cuando vino Nicodemo de noche a buscar al Señor. Es decir, yo vengo por ahí, yo de pronto me echo mis oraciones, pero no quiero que me vean, no quiero que nadie sepa. Voy a la iglesia, pero me voy fijando para todo lado a ver si no hay nadie conocido que vea que yo estoy ahí. Nadie sabe en el trabajo que soy cristiano, ni siquiera aparento ser cristiano, y cuando me levanto pongo cara de limón agrio para que nadie se entere. Esa es la gente que definitivamente no quiere seguir el llamado de Dios. Pero eso tiene una consecuencia, una infelicidad completa. Dice Mauricio, si sirves para ser reconocido, la cosa está mal. Si sirves solo para agradar a Dios, la situación es diferente, definitivamente. Y aquellas personas, lo voy a decir con claridad, aquellas personas que solamente quieren agradarse a sí mismos y llevarse el aplauso, normalmente no son felices en el cristianismo. Son personas muy desdichadas por una muy sencilla razón: Dios no comparte su gloria con nadie. La gloria siempre es de Cristo, la obra fue hecha por Cristo, y al final de cuentas pueden parecer personas felices, pueden parecer personas exitosas a la luz del mundo, pueden parecer personas que lo han logrado todo, pueden parecer súper ungidos, mi amado hermano, pero le voy a decir una cosa: en el fondo son personas vacías y tristes, porque definitivamente quien es cristiano, quien ha sido llamado por Dios para servirle y no cumple con el propósito de Dios, nunca va a encontrar la felicidad. Y por ahí tocaba Estevitan un tema recomendándole a Mauricio respecto a este asunto: Jonás.
Jonás, si vemos su historia, no quería seguir el llamado de Dios. Ya vemos todo lo que pasó, porque definitivamente cuando Dios tiene un propósito para con nosotros, Él va a hacer que se mueva cielo y tierra y el universo completo para que usted y yo cumplamos lo que Él quiere. Y si no lo hacemos, simplemente van a haber consecuencias y va a haber una infelicidad. Pero bueno, tenemos que ser claros de qué es el llamado que Dios tiene para nosotros. Mi amado hermano, el cristianismo no es una cosa de jugar. El cristianismo no es una moda que hoy muchos quieren decir yo soy cristiano. Hay muchos que dicen ya yo soy cristiano porque hoy fui a una iglesia, hice una oración, o a través de YouTube o del Facebook hice una oración y ahora soy cristiano, ya qué lindo, sigo mi vida como era. No, eso no se trata del cristianismo. El cristianismo no se trata de una oración que usted repite como un lorito a veces sin entender qué es lo que se está pidiendo. El cristianismo es un llamado de parte de Dios a dejar la vida pasada y a vivir para Cristo. Y no por nada el Señor Jesucristo dice, si alguno pone su mano en el arado y vuelve a ver para atrás, no es digno de mí. Eso no es poca cosa. Estamos hablando de algo serio. Estamos hablando de dejarlo todo por Él. Pero hay una recompensa. Aunque no deberíamos nosotros de ir detrás de Cristo por la recompensa, no deberíamos ir detrás de Él por los panes y los peces, no deberíamos ir detrás del Señor por los milagros, deberíamos ir detrás de Él por amor a su nombre, porque Él se dio todo por nosotros y fuimos creados para Él. Y nos dice en Primera de Juan, en el capítulo 2, el versículo 15, dice algo muy fuerte, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Es decir, mi amado hermano, eso quiere decir que nosotros no vamos a estar nunca conformes con nosotros mismos, ni vamos a poder realmente llevar una vida plena en el cristianismo si nosotros amamos al mundo. Si nosotros seguimos amando las cosas que están en el mundo. Y esto hablo de un montón de cosas. Esto no estoy hablando solo de lo que quizá muchos piensan, el licor, el sexo, las drogas, las fiestas, en fin. Estoy hablando de otras cosas tan sencillas, ojo, y no lo digo en un sentido legalista, pero cosas tan sencillas como, por ejemplo, estarse peleando con otra persona porque tu equipo de fútbol fue goleado, porque tu equipo de fútbol está pasando una mala racha y entonces ahora resulta que, bueno, como el que Saprissa y que la Liga y que Heredia y se pelean. Cosas tan sencillas como esas son cosas del mundo que no tienen un mayor significado. Y como le digo, no quiero ser legalista en ese sentido. Usted y yo podemos disfrutar un partido de fútbol. Usted y yo podemos disfrutar una buena película. Usted y yo podemos disfrutar una bonita actividad al aire libre. Pero hay una gran diferencia en que nos volvamos fanáticos, en que nos volvamos gente que ama profundamente esas cosas y llevemos incluso a pelearnos, a enojarnos y demás por cosas superfluas que no tienen mayor significado. Y que hablemos día a día de eso. Dice el Señor Jesús que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Por ahí dicen ahora, lo usan muy popularmente, de la abundancia del corazón habla nuestro Facebook. La pregunta es, ¿de qué habla tu boca? ¿De qué le hablas a las demás personas? ¿De qué le hablas a la gente cuando llegas a tu trabajo, a tu lugar de estudios el lunes en la mañana? ¿Le hablas del partido de fútbol donde este equipo goleó al otro equipo? ¿Le hablas de la serie que estaba viendo en Netflix y lo buena que se está poniendo? ¿Le hablas de el último meme que está en redes sociales, de las restricciones que el gobierno puso? ¿O le hablas de las cosas grandiosas que Dios te habló el domingo a través de su palabra en el culto, ya sea que hayas sido o lo hayas visto en una transmisión? ¿De qué le hablas a la gente el lunes en la mañana? ¿De qué te hablas a ti mismo un lunes en la mañana, un domingo en la tarde, después de haber estado en el culto, después de haber estado con tus ojos cerrados, levantando tus manos, sintiendo el Espíritu Santo trabajando en tu vida, después de haber estado escuchando el mensaje de la palabra de Dios, que no es poca cosa, aunque algunas personas hoy lo quieran minimizar y lo quieran tener en poco? ¿De qué le hablas a la gente? ¿Le hablas del mundo y de lo que ellos aman del mundo? ¿O le hablas de tu Dios y le testificas de lo que Dios ha hecho en ti? Y sigue diciendo ese versículo 15 de una forma pavorosa, de una forma realmente horrible. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y qué terrible es esto, mi amado hermano, porque si usted y yo amamos las cosas del mundo,
El amor de Dios no está en nosotros. Vuelvo a repetir algo que dije hace un ratito. Nosotros no podemos deleitarnos en aquellas cosas por las que Cristo fue a la cruz a morir. No podemos tener en poco el sacrificio de Cristo. No podemos deleitarnos con películas, con series, con situaciones, con conversaciones, con chistes, con actitudes que realmente fueron por las que Cristo fue a morir a la cruz, que son pecado delante de Dios. No podemos deleitarnos en eso, no podemos amar esas cosas. Y dice el versículo 16 de 1 de Juan capítulo 2, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y ya sabemos nosotros quién es el rey de este mundo, Satanás. Cuando nosotros amamos el mundo, nosotros estamos amando la obra de Satanás. Y el mundo pasa, dice el versículo 17, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esto es relevante, y aquí ya quiero ir cerrando. El que hace la voluntad de Dios, no dice el que repitió una oración de fe. No dice el que va al culto todos los domingos de forma religiosa. No dice el que anda su Biblia debajo del brazo. No dice el que habla como cristiano. Dice el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nuestras acciones, por supuesto, demuestran nuestro nivel de relación con Dios. Pero como decía ahora, hay acciones que pueden ser un simple teatro. Podemos convertirnos en, la palabra correcta es hipócritas. Personas que muestran una cara delante de la gente, pero realmente en su interior son otra cosa. Pero el que realmente ama a Dios, ama su palabra, ama su presencia y ama hacer su voluntad, aunque le cueste horrores, aunque día a día se equivoque, aunque siga intentándolo, le sale por los poros el espíritu que tiene adentro, porque el Espíritu Santo nos da testimonio del espíritu que hay en las personas. Nosotros, como hombres de poder, y por supuesto las amadas hermanas que también nos están viendo, pero el mensaje hoy se lo dirijo a usted, hombre, como cabeza de su hogar, como esposo, cabeza de su esposa, como padre, cabeza de sus hijos, como sacerdote de su hogar, o usted que vive con su madre y con su padre, que tiene que dar un ejemplo como hijo, o usted que vive solo, que tiene que demostrar a las demás personas el cambio que Dios ha hecho en su vida. Es nuestra obligación comportarnos como esclavos de Cristo. Dejar esas doctrinas y filosofías del mundo de tratar de ser libres y hacer lo que yo quiero, para entender que Dios me llamó con un propósito. Y muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pocos los que realmente Dios dice, sí, a ti te he escogido para que hagas esta labor. Muchos son los que saben el llamado, como decía ahora Mau, pero quieren ignorarlo. Son muchos, mi amado hermano. No estamos para complacer al mundo ni a las personas que están a nuestro alrededor. Estamos para vivir para Cristo. Es el llamado de todo cristiano. Y definitivamente es el llamado de todo hombre de poder. Y yo quiero invitarle a usted esta noche, o en este momento que usted está viendo la transmisión, si usted siente que necesita ayuda, si usted siente que ha estado apartado de la voluntad de Dios, si usted siente que no ha estado viviendo como debe vivir, pero quiere que su vida cambie y cree que no puede hacerlo solo, comuníquese con cada uno de nosotros, comuníquese con alguno de los hombres de poder. Ahí está Mauricio, ahí está Estevitan, ahí está el pastor Francisco, aquí estoy yo para servirle, está el pastor Luis Paulino también, está la Frater, y si usted no quiere ir a la Frater o no le queda cómodo ir a la Frater, busque una congregación cerca de su hogar de sana doctrina donde puedan ayudarle a crecer. No le estoy diciendo que sus problemas van a cambiar, no le estoy diciendo que su vida va a ser más fácil, le estoy diciendo que por lo menos Dios a través del Espíritu Santo va a hacer una obra en usted cuando usted se dispone para que Dios haga esa obra, y va a ver que su vida va a ser transformada. Y aquellos que no han venido aún al conocimiento de Cristo, hoy es tiempo
para que usted pueda doblar sus rodillas ahí donde usted se encuentra, o simplemente cerrar sus ojos, mirar al cielo y decir: Señor, reconozco que soy un pecador, reconozco que Cristo murió por mis pecados y necesito que tu Espíritu Santo venga a morar a mi vida, que me limpies de todo pecado, te pido perdón, quiero cambiar mi vida, y Dios va a hacer una obra transformadora en usted. Se lo aseguro. Aquí estamos para ayudarle, para bendecirle. Muchas gracias a todos los que han participado en esta sesión de Hombres de Poder. Realmente el tiempo se nos fue rápido. Espero verlos a cada uno de ustedes mañana allá en el auditorio de la Frater a partir de las 10 de la mañana. Recuerde que no hay que hacer reservación para ir a la Frater. Y quiero recordarle también las actividades que vamos a tener a lo largo de la semana antes de despedirme. El martes a las 7 de la noche, la transmisión de la Escuela de Liberación y Sanidad Interior a cargo de nuestros pastores Luis Paulino Valverde Jiménez y la pastora Eunice Vindas. El jueves tenemos la transmisión del culto de adoración a partir de las 7 de la noche. Los viernes todavía no estamos con Inconmovibles, ya pronto vamos a regresar, lo vamos a estar anunciando. Y el próximo domingo, o sea de mañana en 8, todavía podemos seguirnos reuniendo, así que no se lo pierda. Y por supuesto, mi amado hermano, si no lo ha probado, levántese temprano, no importa donde usted esté, que usted vaya camino a su trabajo, en el bus, en el carro, caminando, o esté en su casa todavía, conéctese por Zoom a los tiempos de oración con la gran familia de la Frater de 5 a 6 de la mañana. No se lo pierda, Dios está haciendo cosas preciosas en ese grupo que sigue intercediendo día a día. Para nosotros en Hombres de Poder es un placer servirles, realmente es un placer poder llegar a cada uno de ustedes. Somos parte, como usted lo ve, de la Fraternidad Cristiana Santa Fe y realmente queremos ayudarle. Esto es un grupo de hombres con propósito, una amistad con propósito, donde sabemos que cada uno de nosotros tiene un montón de debilidades, pero somos fortalecidos a través de la luz de Cristo. Que el Señor me los bendiga. Ha sido un gusto estar con cada uno de ustedes en este precioso sábado, noche de sábado. Gracias por haberse conectado a Hombres de Poder. Les amamos montones en Cristo Jesús. Y nos vemos en 15 días allá en el auditorio, si Dios lo permite. Así que no falte para que tenga un tiempo de refrescamiento en la presencia de Dios. Bendiciones a todos. Los amamos.